Ismael nos ha contado que precisamente esta sala, la Sala Burnau, es su sala. Lejano queda ya el año 2022, cuando junto a Diego Fernández decidieron darle un giro, ya no solo como espacio físico, sino también en el concepto de espacio expositivo. Igualmente, porque de sus paredes han colgado 3 de sus exposiciones, con esos retratos, esas colecciones de miradas que Ismael trajo desde Asia, capturadas por sus cámaras, y que a los cientos, miles de espectadores que las vieron les cautivaron por su magia y por su genialidad. Ismael a veces se pregunta si es cierto o solo fue un sueño el haber estado en todos aquellos lugares: Bangladesh, Nepal, Malasia, sus calles, sus plazas, sus amaneceres, recogiendo con su cámara sonrisas, tristezas y miradas. Un trabajo en bruto que, después de pasar por sus manos y de muchas horas, semanas de trabajo, de iluminarlos, encuadrarlos, de acompañarlos con la palabra para contar cada historia, se convertirán en arte y lucirán en las paredes de los lejanos museos de Europa, con una música suave y un leve aroma a incienso, logrando la mágica conexión de los protagonistas de sus retratos de aquellos remotos lugares con el espectador. Sí, Ismael es un hombre sabio, por sus viajes, por su experiencia, por su carácter, por su generosidad y también por su humildad, que junto a Diego Fernández, otro grande con mayúsculas, han logrado con su talento y su imaginación llenar los rincones de la Ciudadela de arte, diálogo, cultura e ilusión. Y gracias a los dos por hacerme sentir parte de este gran equipo. Ismael García, buenos días. Muy buenos días, Toño. Tengo la sensación, la doble sensación de que hoy es un poco como... Es una sensación que va entre cerrar un círculo, por otro lado, mezclado con un déjà vu. Y es que nos encontramos en la Sala Burnau de la Ciudadela de Jaca. Y tenemos que decirles a nuestros espectadores que es por elección tuya, porque te dejé elegir y no lo dudaste ni un momento. Sala Burnau. Dentro de la Ciudadela, yo creo que esta sala, bueno, no creo, sé que esta sala es la que más tiene de mí, ¿no? Es donde he expuesto, hemos hecho aquí 3 exposiciones, y junto con Diego Fernández hemos dado un cambio, un giro radical a esta sala, ¿no? Ya no en cuanto a proyección artística, ya no en cuanto a cambiar los conceptos de los montajes de las exposiciones, sino físicamente, ¿no? Tiene un montón de mejoras desde que entramos en el 2022 hasta ahora, y que para mí han sido muy importantes, ¿no? Porque desde el primer momento la consideré como mía, como mi sala, ¿no? Porque hicimos 2 o 3 cambios y después pues he ido junto con la dirección de la Ciudadela, los distintos directores que han pasado siempre han apoyado cualquier reforma que hemos expuesto y que hemos sugerido, y yo me he entregado muchísimo a esta sala, ¿no? Y entonces la considero parte de mí y por eso quería hacerlo, ¿no? Independientemente de que aquí fue donde empezó todo, en cuanto a mis exposiciones, aquí empezó un camino en el que me he encontrado con gente muy válida, con gente que me ha abierto su corazón y que me ha entregado parte de su vida, ¿no? Porque siempre que les he necesitado, han estado allí para apoyarme, para consolarme, para animarme. En fin, tú eres uno de ellos, Diego Fernández es otro, y podría citar a varios más, ¿no? Entonces, pues significa mucho esta sala para mí. Y has dicho una cosa que, bueno, no voy a entrar en detalles de momento. Dices, ¿cómo cerrar un círculo, no? Y sí, es cerrar un círculo, ¿no? Entonces, es muy importante esta sala para mí.
Siento que me haya extendido tanto, ¿no?, en esta respuesta, pero es que vuelvo a repetir que es muy importante para mí. Emocionalmente significa mucho, ¿vale? Pues es que escucharte es siempre un placer y además de eso, ¿qué supone para ti? ¿No? Vamos a hablar a lo largo de toda esta entrevista porque vamos a desmenuzar pues muchos aspectos. ¿Ha llovido ya desde que llegaste a la Ciudadela por primera vez? Yo llegué a la Ciudadela, creo, que si no me equivoco, en el 2002, 2003, creo. 2003. Y sí, que fíjate si ha llovido. 23 años, ¿no? Oye, y en ese camino, en ese devenir de tu vinculación con la Ciudadela de Jaca, pues llegamos a un momento en el cual pues te conviertes en responsable, en comisario de lo que va a ser las exposiciones de los espacios museísticos de la Ciudadela. Yo además quería decírtelo porque es así, ¿no? He aprendido mucho a tu lado, escuchándote, viendo trabajar, pero cuando estamos hablando de un espacio museístico estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de la exhibición de un cuadro, una escultura, en fin, del objeto que sea, pero todo lo que hay alrededor de él. No basta con colgar un cuadro en una pared. No. Hay que saber colgarlo, ¿sabes? No, interfieren muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Interfieren muchas cosas y muchísimos detalles, ¿no? Que a simple vista, en la anterior entrevista que hicimos, yo te dije que lo importante de un trabajo es que no se note que está hecho, ¿no? Efectivamente. Entonces, la gente quizá no pueda apreciar el trabajo que hay detrás de colgar un cuadro, ¿no? Y a mí cuando empezaron a pedirme, no sé si consejo o directrices a la hora de, aquí en la Ciudadela, a la hora de exponer, yo siempre intentaba transmitir cómo se tenían que hacer las cosas, ¿no? De una manera más o menos ortodoxa. Pero es difícil transmitirlo. Entonces, cuando el teniente coronel Alfredo Manterola me propuso que ese asesoramiento se extendiese a la dirección de montajes y a la selección de obras y todas estas cosas, pues me encantó, ¿no?, la idea. Y he contado con el apoyo de la dirección de la Ciudadela para entre comillas y más o menos, hacer de mi capa un sello, ¿no? Colgar un cuadro es muy fácil, ¿no? Pero colgar dos, ya la cosa hay que saber un poco cómo combinarlos. Colgar 3 y colgar 40, pues... Entonces, primero hay que tener un concepto de lo que quieres, que tu idea esté en consonancia con las obras. Lo importante son las obras, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es realzarlas y buscar los caminos para realzarlas. Hay que dar una pared limpia, absolutamente, sin mácula, sin una mancha, sin un roce, cubierta de un tono que la acoja, que la abrace, ¿sabes? Sin que se note que la están abrazando, pero que se integre, ¿no? Que realce. Y luego iluminar. Iluminar es un factor el más importante. Y te diría que algunos se escandalizará, pero a veces es mucho más que la obra. Es más importante la luz. Porque un cuadro mediocre, un cuadro malo, con una buena iluminación, le puedes dar un mayor realce. A un conjunto de obras que sean mediocres, que no sean... en fin, que sean malas, pues si tú
las iluminas bien, pues ganan. Y todos esos detalles el visitante no los aprecia. No aprecia que todas las cartelas están puestas en el mismo orden, que los espacios son exactos, que le hemos dado aire a una obra para que se... hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta. Sí. Ismael, se me hace difícil definirte porque en realidad eres tantas cosas: artista, aventurero, fotógrafo, creador, viajero. ¿Con cuál te quedas? Pues la verdad es que yo, cuando estoy realizando esas actividades que te has dicho, no soy consciente de ser nada de esto, ¿no? No sé, dice Saramago y Germán Hesse también le decía, y gente que se me ha olvidado porque ya se me van olvidando muchas cosas, ¿no? Que son muchos los yoes que en nuestro interior habitan, ¿no? Entonces, cuando estoy realizando esas actividades, yo no soy muy consciente de que lo estoy haciendo, ¿no? A mí me pasa que estoy escribiendo, escribo, dejo lo que he escrito y al cabo de un tiempo lo leo y digo, pero esto lo he escrito yo. O sea, no me reconozco en los escritos. Hago una fotografía y si estoy preparando un trabajo, una exposición, realmente no soy muy consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? Pero al cabo del tiempo digo, pero esta fotografía, ¿no? A veces estoy viendo fotos de las que he hecho cuando viajo, ¿no? Y digo, esto es Bangladesh, esto es el Tíbet, digo, de Nepal, ¿no? Esto es Malasia, digo, pero yo estaba en todos esos sitios, ¿sabes? Entonces yo no sabría con qué quedarme, ¿no? Yo me quedo, no sabría decírtelo, ¿no? No sé, soy Ismael. Es que no puedo decir que prefiero ser fotógrafo que viajero, que diseñador de exposiciones, que escritor, que... Bueno, vamos de alguna manera a intentar ordenarlo un poco en el sentido de que tu vida profesional transcurre pues, en espacios museísticos, entre obras de arte, pero ¿cuándo es el momento en el que surge en ti la necesidad de mostrar, de exponerle al mundo tus fotografías? Es que eso no surge de mí. Esto es importante. Claro. Yo tengo una mosca cojonera detrás durante un tiempo que me está diciendo Ismael, tienes que exponer, Ismael, tienes que exponer. Es que haces unas fotografías muy bonitas. Es que Ismael, tienes que exponer. La mosca cojonera, evidentemente, se llama Diego Fernández, ¿no? Antiguo, o sea, ex gestor cultural de la Ciudadela y que tiene y que todavía está muy presente en la Ciudadela porque colabora con muchas cosas de la Ciudadela. Colabora contigo, conmigo, con la dirección de la Ciudadela, con los museos. Y que nos dure muchos años. Y que nos dure muchos años y que está aquí detrás de las cámaras, ¿no? Para mí es mi valedor, es mi impulsor, es el que me da ánimos para hacer las cosas, el que soporta mis malos humores, en fin. Entonces, o sea, que no es una cosa mía, ¿no? Es él el que empujó, insistió. Al final, para que se callara, le dije, pues vale, ¿no? Le dije, pero esta sala me gustaría hacer unos muebles. Y él dijo, sí, claro, sí, tal. Que también fue el impulsor del cambio que ha dado esta sala. Entonces, esto fue en el 2022. Bueno, en realidad todo se gestó en el 2021, ¿no? Que aparecí un día aquí y ya me comió la cabeza. Y no contento con eso, cuando le presenté las fotografías, porque era ejercido de comisario, yo le doy 200 fotografías y él elige, ¿no? Las 40 o 50 que van a ir en la exposición, ¿no?
pues eligió 47 y entonces me dijo, ahora tienes que escribir 47 textos, ¿no? Lo que quieras, escribe lo que quieras. Me dio esa libertad, es muy generoso. Entonces me dio esa libertad y esa responsabilidad tremenda. Pero a partir de allí pues surgió un concepto de exposiciones que ha estado presente en las 4 que hemos hecho hasta ahora y en la que vamos a hacer próximamente y que de momento lo dejo ahí. Quizá más adelante lo desarrollemos algo, ¿no? Pero eso ya no depende de mí. Pero fue en el 2021 que decidimos exponer, hacer una exposición. Precisamente por eso, porque tengo que decirte, Ismael, que yo buceaba en la información en Internet, en la red de redes, veía ese nacimiento para el mundo del arte, para el mundo de la fotografía tuyo. Pero fíjate, me llamaba la atención algo, y es, no eres un artista ambicioso, no, a pesar de las críticas fabulosas que cualquiera puede leerlas, ¿no? en las redes de esas exposiciones que has hecho hasta ahora, es una patina de humildad, ¿no? Como de vamos creciendo, pero no... Sí. ¿Sabes qué pasa? Que si yo empiezo a decir que soy muy humilde, ¿no? O sea, pues no lo sé. Esto depende de los demás. No soy ambicioso. Hombre, ¿quién no ambiciona un reconocimiento, ¿no? Ajá. ¿Quién no ambiciona que de tu trabajo salgan frutos, los que sean? Pero, ¿sabes? La ambición es una mirada hacia adelante, ¿no? Y entonces yo cuando trabajo, cuando expongo o cuando hago algo, mi mirada está en lo que estoy haciendo en ese momento. Entonces, en principio, la ambición es porque además implica trascendencia, ¿no? Y el aquí y ahora no tiene trascendencia. Es una cosa que no trasciende del momento. Entonces, no tengo ambición por exponer en ningún otro sitio. De hecho, nos han propuesto, siempre que hablo así en plural, en majestático, es Diego y a mí, ¿no? Porque vamos juntos en todas estas aventuras. Nos han propuesto exponer en sitios y yo pues tengo unos criterios expositivos que son bastante exigentes, ¿no? Para mis obras y para las obras de los demás. Y los hemos rechazado. Los hemos rechazado porque no reunían las condiciones. No tengo... ¿Sabes? Además es que en la Ciudadela nos han tratado tan bien, nos han acogido tanto, que yo no necesito ir a otro sitio, ¿no? Entonces, no, yo no soy un fotógrafo o un artista, que no me tengo como tal, pero para entendernos no soy ambicioso, desde luego que no. Y entiendo que además es que las obras son transitorias, ¿sabes? O sea, cualquier cosa dices, no, pero es que esto permanece. Todo esto que hay en esta sala, ¿sabes? De Jara, pues todo esto permanece, mis fotos permanecen, las obras permanecen, pero cuando las has creado, ¿sabes? Y ya las has lanzado al mundo, ya no son tuyas, ya hay ¿qué tipo de intervención tienes en eso? En la interpretación que haga la gente, en cómo los valore, ¿no? Yo cuando hago un trabajo, digo, qué bueno soy, tío. Qué bien lo he hecho, ¿no? Y ya está. Entonces procuro que eso ya se ha quedado ahí, ya no... Pero yo también me reconozco como... reconozco la calidad de mis trabajos, ¿no? Cuando la tiene. Pero ¿sabes lo que sucede? Que observando tu obra y tu evolución, ¿no? En esas 3 exposiciones de las que hablábamos, transmites un poco la idea como de que... como si tú fueras un poco testigo de ese crecimiento,
o sea, como sin pretenderlo, como esos viajes que te han llevado de un viaje a otro viaje, una común, ¿no? Que siempre, que no sé por qué Asia, ¿por qué elegiste Asia? Porque me siento seguro en Asia. Esa es la razón fundamental. Y porque cuando conocí el primer país, que fue Tailandia, me quedé con ganas de conocer más de los países del entorno. Entonces fui pum pum y me encontraba bien, me encontraba seguro, me encontraba y me encuentro seguro, me encuentro relajado. Estoy familiarizado con las maneras de ser y de vivir. Me encuentro cómodo y seguro. Y luego es curioso porque tu obra artística no está calculada en absoluto. Tú sales a la calle con tu cámara Sí. a descubrir mundo. Eso es importante que lo sepan los espectadores, ¿no? Todas tus fotografías han sido fruto de un momento, de un instante en el cual no hay atrezo, artificio, interpretación, nada. Era un momento que tú has captado con tu cámara. Mira, antes me gustaría aclarar ¿Sí? una cosilla, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo no recuerdo exactamente las palabras que has utilizado, pero más o menos como que tú has sido testigo de la evolución Sí. de mi obra, ¿no? Y Sí. que, mira, nosotros hacemos retratos y entonces en un momento dado la gente puede pensar, ¿no? O sea, una exposición de Ismael son retratos, ¿no? En cada exposición que hemos hecho Diego y yo hemos intentado que hubiera una diferencia de matiz de color, de matiz de tal, y hemos intentado que el discurso fuera diferente. Hemos ido evolucionando en esa manera, ¿no? Pero eso es solamente para los ojos que están familiarizados y para los oídos que escuchan lo que escribo, el discurso. Los que están familiarizados son los que lo pueden apreciar. Para los demás, y a mí me basta con que lo apreciemos los que estamos en ese proceso creativo, ¿no? De la exposición. Pero esto me gustaría resaltarlo, ¿no? O sea, que aunque parezcan todas iguales, todas tienen algo, el discurso son totalmente diferentes. Eso iba a decirte. Sí, y bueno, estas fotografías son fruto de... Yo viajo solo para hacer fotografías. Yo no viajo para visitar monumentos ni para visitar palacios, nada. Yo viajo para hacer fotografías a gente. Entonces, he hecho miles de fotografías y jamás le he dicho a un fotografiado, le he dicho, ponte aquí, ponte de esta manera, vamos a ponernos en la sombra, vamos a ponernos al sol. Jamás. Hay fotografías, la mayoría, el 80% son fotografías que están tomadas sin que el fotografiado sea consciente de que le estoy haciendo una fotografía, ¿no? Entonces, además, yo no le enfoco a la cara, ¿no? Yo hago un plano general y después busco a ese personaje dentro de ese plano general, ¿no? Ese personaje que he hecho la fotografía, por el que he hecho la fotografía. La mayoría son lo que se llama fotografías robadas, ¿no? Y hay gente que a lo mejor parece que nos está mirando desde la pared, pero no nos miran, no me miran a mí cuando yo estoy haciendo fotografía. Están mirando a una persona que tengo al lado o están mirando hacia un lugar determinado y yo les cojo. Y entonces parece que nos están mirando. Pero la mayoría son gente que no es consciente de que les estoy haciendo la fotografía. Yo no sé si, Ismael, tú eres consciente porque me hablabas hace un momento diciendo que piensas que mucha gente pensará que son siempre los retratos de Ismael. Sí. Tengo que reconocerte que yo nunca lo he visto como los retratos. Pero sí que me llaman poderosamente la atención los títulos de esas exposiciones, que son La mirada ajena, La última mirada, Miradas ignoradas. Es decir, ese protagonismo de la mirada. No me estás hablando de los personajes del retrato, me estás hablando de las miradas. ¿Por qué?
Te falta una, más allá de la mirada. Más allá de la mirada. Porque más allá de la mirada está lo que te emociona, lo que te conmueve, lo que sientes. Siempre las miradas, porque todo esto viene de un niño, ¿sabes? De un niño Hmong que hice una fotografía hace muchos años en Tailandia, en la parte norte, en un sitio que ahora mismo no recuerdo muy bien el nombre. Bueno, no recuerdo ni muy bien ni muy mal, no lo recuerdo. Entonces, es una zona donde hay muchos refugiados, ¿no? Está controlada por el ejército y entonces había una aldeíta pequeña y tal, no sé qué, y allí había un niño de la etnia Hmong, que lleva viviendo en el exilio pues muchísimos años, no recuerdo cuántos. Y allí vi a ese niño sentado que estaba llorando porque su madre, no sé lo que le habría dicho, no le habría dejado hacer algo. Un niño que tendría 4 años, no tenía más. Y estaba sentado con la espalda erguida y tal, ¿no? Y entonces yo me acerqué, estaba como dentro de su cabaña, y entonces cuando le hice una foto de perfil y cuando se giró, él me miró, o sea, se giró, o sea, el tronco, tieso, pero él hizo así, ¿no? Y le cogí una mirada impresionante, ¿no? Entonces reflexionamos, ¿no? Cuando dijimos, fíjate, toda esta gente vive al margen de nuestro mundo, ¿no? Esta mirada está al margen de nuestro mundo. Pertenece a una dimensión desconocida, que nosotros no somos conscientes de que existe este niño, y si lo somos, los ignoramos, ¿no? Y con esta mirada, ¿no? que la estamos ignorando, que en esa mirada está el sufrimiento de todo un pueblo, de una etnia que ha sufrido persecuciones y ha estado a punto de desaparecer, en fin. Y entonces surgió ese título, ¿no? Porque además en aquella exposición todo... Claro, es que nos han interesado, y a mí me han interesado fundamentalmente las miradas, ¿no? O sea, cómo mira la gente, ¿no? Y cómo los vemos nosotros. Entonces en esa exposición era todo gente que nosotros la estamos ignorando, gente que está sufriendo y que viven de una manera que nosotros moriríamos al cabo de 2 meses, ¿no? Y decidimos que serían miradas ignoradas. Pero la siguiente fue más allá de la mirada. ¿Y por qué? Pues porque es que mis fotografías son miradas, nos están mirando, ¿sabes? Y están hechas para mirarlas. Y de ahí la secuencia de miradas, ¿no? Todos son miradas. Y es verdad, ¿eh? La vida es mirar, tío, hacia adentro o hacia afuera, pero siempre estamos mirando también. Sí, Ismael, pero cuando tú llegas con ese equipaje de miradas que has captado con tu cámara, llegas a casa con ese material y hay algo que es muy importante, me gustaría además que lo habláramos, ¿no? Es el poder de la palabra, de la literatura, de los textos, de las horas, de ese proceso, porque esa mirada a lo largo de tu obra pues siempre viene acompañada de un pequeño o largo texto, pero absolutamente, me vas a permitir decirlo, sublime. Te lo permito. Es parte de ese proceso creativo, es decir, cuando tú has disparado la fotografía todavía la obra no está acabada. Y luego hay una tercera parte que te la preguntaré a continuación. Sí. Bueno, es que quiero decir, el mérito de esto no es mío, el mérito es de Diego, que fue el que me impulsó a hacerlo la primera vez, porque a mí antes sí que había hecho algún comentario, alguna foto que publicaba en Facebook y tal, ¿no?
intentando, pues no sé, expresar lo que me conmovía a mí esa imagen. Pero fue Diego, me encarriló y ahora no concibo una fotografía sin algo que le acompañe, ¿no? Entonces esto es algo que... Porque cuando me dijo la primera vez que yo escribiese algo de cada una de las fotografías, pues yo recurrí mucho a recordar el lugar donde hice la fotografía, el momento, ¿no? Y lo que me provocaba y evocaba ese momento. Pero luego mi concepto cambió, o sea, mi proceso de encajar yo con la fotografía, porque vamos a ver, yo cuando hago una fotografía, lo hago, como te decía, un plano general, entonces luego voy acotando y me quedo con el rostro, ¿no? Lo descontextualizo absolutamente del entorno, oscurezco o cambio el fondo para potenciar la mirada, para potenciar el retrato y y entonces cuando ya llego al final de la edición de la fotografía, porque trabajo la luz, quiero decir, oscurezco toda la imagen, voy abriendo la luz donde yo quiero que vaya y tal, ¿no? Y entonces esa persona que está ahí ya no tiene nada que ver con la que yo retraté o fotografié. Y entonces me quedo delante de la pantalla en silencio, mirándola, y entonces ella empieza a hablar, ¿no? Empieza a dirigir, o sea, una frase y detrás de una frase otra. Interviene uno de esos yoes que hablábamos antes, ¿no? Que toma el mando y abre mi corazón y crea su corazón, ¿vale? Porque la idea de Diego y mía es siempre, o sea, de que el espectador, porque descontextualizamos todo y porque todo es la mirada, la cara, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que nos interesa es esa persona y recrearla. Todo, en más allá de la mirada, hablábamos de los distintos niveles de percepción de la realidad, ¿no? Cualquier nivel de percepción, el sueño, el delirio, la locura, la consciencia, todo eso es real y todo lo que recreamos y soñamos es real. Entonces, esa persona que la estamos recreando, la convertimos en real para nosotros. Y entonces ahí se establece un nexo mío con el personaje, ¿no? Y a pesar de que yo sé dónde la tomé, cómo era y tal, no sé qué, pues ese personaje cobra una vida diferente y me habla desde su nueva personalidad, ¿no? Es una cosa que no sé si la sé explicar muy bien, pero es un proceso, es muy íntimo, ¿eh? Ahí quería yo llegar. Es súper íntimo. Sí. Me estás hablando de la imagen, de ver, me estás hablando de escuchar a través de esos textos. Tengo que decir que yo he tenido el honor de verdad que hayas contado conmigo. Es que ha sido eso porque ha sido imprescindible. No, y lo vas a ser, y lo vas a ser más. Pues yo encantado de la vida siempre. Pero yo de ti he aprendido algo que me parece muy bonito, es alimentar todos los sentidos en tus exposiciones a través de olores, a través de músicas, a través de... Y te hablaba hace un momento de una tercera parte. Perdón, la música es el comisario Diego Fernández. Del comisario jefe. Cada uno sus cosas, ¿no? O sea, no, pero bueno, es ese... Cada uno tiene... Pero ya verás, Ismael, yo voy a que... te decía que hay una tercera parte, ¿no? La obra... cuando esa obra ya está creada, es decir, esa fotografía, cuando llega al museo, cuando yo te he visto en la evolución a lo largo de tu carrera, he tenido el privilegio aquí en la Ciudadela de ver esa evolución, pero sin que tú te enteraras, muchas veces te he escuchado y te he visto interactuar con los espectadores, cómo
un nexo de unión entre el espectador y la obra que me ha parecido fascinante. Y en esa evolución yo he notado, a ver ahora sí sé explicarlo yo, ¿no? Pero es un poco como desnudarte de una especie de efecto moralizante, ¿no? Porque parece que siempre son protagonistas, que es gente que sufre, gente que tal, gente que... Y no es así, porque ellos viven en otro mundo, en otro tiempo, en otra civilización, en otra... Y al final yo creo que tu obra no busca eso, ni siquiera lo veo yo ya, ¿no? Sino gente que no sufre por cosas porque no las han conocido nunca. Ya. Y porque tú no sé si me explico. Sí. Bueno, es evidente que la gente sufre, Sí. pero bajo nuestros conceptos. Nuestro concepto... A eso iba yo. Lo has dicho en una sola frase, eso es. Eso es algo evidente. Y yo creo que en mi trabajo sí que hay un efecto moralizante. Quiero decir que Diego y yo siempre hemos querido despertar conciencias, Sí. ¿sabes? Lo que pasa es que yo tenía una amiga que decía que hay que explicitar lo implícito, y no siempre. No siempre. No podemos desvelar lo que a nosotros nos provoca esa imagen. No debemos. Tenemos que procurar que la imagen y el discurso sea tan potente que sean ellos los que despierten la conciencia de que hay mundos en los que la gente sufre, y sufre mucho. Pero siempre, como te repito, bajo nuestro concepto de lo que es el sufrimiento y lo que no. ¿Qué sucede? Que es que en esta exposición que estamos preparando ahora hay una fotografía de una mujer que dice, es que nosotros no conocemos otra cosa, no conocemos otros mundos, y termina con una colotilla diciendo, tal vez esos mundos no existen, porque ellos no saben lo que es reivindicar muchas cosas, no está en su cultura, no está en su educación, no está en su memoria genética, por llamarlo de alguna manera, no está en absoluto en nada de lo que han aprendido, de lo que han vivido, no saben que existe una revolución de la mujer, por ejemplo, no entienden eso de paridad que es. Como me dijo a mí una vez una persona que le hablé, una persona muy vinculada al mundo del arte, que era una empresa de mujeres, ¿no? Entonces dije, hombre, ¿qué falta un hombre, no? Así en plan un poco de coña y tal, ¿no? Por aquello de la paridad. Dice, no, aquí no ha parido ninguna de nosotras todavía, ¿no? Entonces, bueno, ellas no entienden esos conceptos, las personas de allí. Los niños, ¿sabes? No son más infelices porque no tengan una tablet, ¿sabes? O porque no tengan una serie de dibujos animados en Netflix, o porque no tengan no sé qué, ¿no? O porque no tengan unos zapatillas de última generación. Para ellos la vida es otra cosa que no es para nosotros. Y estamos hablando de que a lo mejor es más de las 2/3 partes de la humanidad, ¿no? La que vive bajo criterios y conceptos diferentes a los nuestros, ¿no? Nosotros somos una burbujita pequeña y ellos son el resto, y ellas. Entonces para ellos no...
Claro, para nosotros ver que la infancia de un niño se acaba a los 11 años, ¿no? o por ahí, y que a partir de ahí pues los niños trabajan, si no, no trabajan antes, y las niñas se preparan para el momento en que menstruen, las casen con 13, 14 años, para ellos es lo normal. Pero nuestra obligación es decir, esto es lo que hay más allá, podemos hacer algo por esto, ¿no? Entonces sí que esto es un factor moralizante, ¿no? Porque es enseñar otras, que son conceptos, factor moralizante. Sí. Estaba preparando esta entrevista y veía el diálogo anterior que mantuvimos y todavía me sigue impactando, ¿no? Porque en ella me decías que ha habido fotografías a las cuales tú, estando allí, cámara en mano, has renunciado. Sí. Sí, ha habido un país que no hice ninguna fotografía. Bangladesh no ha hecho ninguna foto. Hay cosas que no, y hay otras que he hecho que me ha costado hacerlas. Sí. Hay fotos que no se deben hacer, ¿no? Por respeto a la persona, quiero decir, por respeto a esa persona. Porque a veces, ¿sabes? El problema de exponer y tal es que yo a veces tengo la sensación de que esto es puro ego, ¿no? Y entonces dices, y por mi ego voy a mostrar esta decrepitud, esta miseria humana, ¿no? No que sea miserable esa persona, ¿no? Sino que la vida le haya otorgado la miseria, ¿no? Como herencia o como aliento. Entonces dices, ya, pero es que esta foto va a impactar. Bueno, pues cuando trabajes con esa idea de que el chaque y el impactar, lo mejor es que no hagas la foto, ¿no? Otra cosa es que digas, esta fotografía va a impactar por su belleza plástica, porque tal, no sé, por otra historia. Pero no porque... Y de hecho, pero tengo fotografías que hacen daño a la vista, ¿no? Por lo menos a mí. Entonces, pero hay otras que no, desde luego. Había en aquella exposición primera que hicimos, la entrevista aquella, el diálogo aquel, había una mujer que era la vendedora de pan, ¿no? Que ahí yo tuve una lucha interna, ¿no? Y hay fotografías que no he publicado. Ahora, preparando esta exposición que vamos a hacer en agosto, ha habido alguna que no he querido, porque me costó hacerla y digo, bueno, ¿para qué? Todo tiene límites. Y luego también depende del día. Hay momentos en los que tienes algo más a lo mejor estás un poco por encima de tu nivel de euforia y entonces, ¿no? Y dices, pues nada, voy a hacerla. Y hay otros días en los que estás más bajo y entonces, pues, no sé, es un poco como... Oye, Ismael, tengo una curiosidad, y es que al final esos viajes, todas esas experiencias, todo ese conocimiento que se va adquiriendo, ¿no?, en los viajes, pues de religiones, de filosofías, de maneras de vivir, ¿ha cambiado tu concepto, por ejemplo, de la muerte? Yo creo que no. Mi concepto de la muerte, habrá cambiado a lo mejor otras cosas, ¿no? Pero mi concepto de la muerte, no. Yo tenía un amigo, no sé si esto lo comentamos la otra vez,
Pero tenía un amigo que murió, que los últimos años parecía una persona súper optimista, positiva, alegre, tal, ¿no? Pero además imbuido de un conocimiento profundo de las filosofías orientales, aunque no vivía, no era de estas personas que siempre, ¿sabes? No, un tío muy mundano, pero muy sabio y conocedor de diferentes tipos de filosofía, entre ellas orientales. Entonces él decía siempre, a partir de cierta edad empezó a decir, hay que prepararse para el tránsito. Y yo soy un ejercicio que no lo hago metódicamente porque no existe un método para prepararte que no sepa, no sé, de que empieces a leer el libro tibetano de los muertos y cosas parecidas, pero realmente intento ser consciente desde antes de viajar casi de que la vida acaba, ¿no? O sea, se acaba y que nos tenemos que preparar para ese momento y admitir que la muerte es tan natural como la vida. Y cuando empecé a viajar, la verdad es que no ha cambiado para nada, ¿no? Me sigue asombrando mucho que la gente piense que los sufrimientos de hoy sean causa de los pecados cometidos en otras vidas, ¿no? Simplemente ya esto, y que se crea, en fin, yo respeto muchísimo, ¿no? Pero no ha cambiado. Aparte de que cada vez menos creo en cualquier tipo de reencarnación o de vida posterior a la que tenemos, ¿no? Creo que es un hecho de que el hombre que el género humano necesita trascender. Somos tan vanidosos que pensamos que lo nuestro no se puede terminar así como así, ¿no? Pero ¿cómo se va a acabar mi vida? Yo tengo que tener algo ahí detrás, ¿no? Tiene que haber algo. No, yo no creo que haya nada. No ha cambiado mi concepto de la muerte, ¿no? Vamos a jugar un poco ahora al país de la fantasía y te voy a... Me interesa saber si por un momento, bueno, con la situación que tenemos en el mundo, las guerras, Trump, en fin, no te las empiezo a enumerar porque estaríamos hasta las 7 de la tarde, ¿no? Pero si tú pudieras subirte a una tribuna por un momento, no sé, pues en una tribuna de la ONU, de un organismo internacional de suma potencia, y tuvieras voz y efecto sobre toda la humanidad en el sentido de lo que está pasando con el mundo, ¿qué idea transmitirías? Vamos a ver, un apunte. Si el Papa, que tiene voz y efecto en la humanidad, no es capaz de cambiar, de parar esta locura, estas locuras. La verdad es que, Toño, a lo mejor me voy un poco de tu pregunta, pero me lo vas a permitir, ¿verdad? Mira, el hombre lleva así desde el principio. Entonces esto no va a cambiar, ¿no? Lo que pasa es que este es nuestro momento y nos creemos que antes no han pasado otras cosas, por lo que se ve, ¿no? Pero yo creo que cualquier persona que se ponga en una tribuna de la ONU, si fuera yo o si fuera cualquiera, y les dijera que tenemos que amarnos los unos a los otros, que tenemos que tal, pues no tendría sentido. No tiene sentido, porque es que no sirve de nada, ¿no? Entonces yo no me creo, ni siquiera jugando a la fantasía de pensar que yo tengo algún tipo de efecto reparador o efecto
disuasorio. Disuasorio con los locos que nos gobiernan ahora, antes y después. Y los que vendrán. Claro. Pues, ¿qué le voy a decir? Amaos los unos a los otros y ya está, ¿no? Es que no se puede. Es Quiero decir que es que la naturaleza humana es así. Sí, o sea, es así. Más medios que hay hoy en día para establecer comunicaciones entre las personas no hemos habido nunca, ¿no? Y realmente, pues, no. Yo sí que les diría a lo mejor que intentasen pensar por sí mismos, ¿no? Que no se dejasen influir por influencers pagados por intereses espurios o por chico, que la gente tenga criterio, que empiecen a tener criterio y que empiecen a analizar de que si voto a esta persona me va a quitar esto, y si voto a la otra pues me va a quitar lo otro, ¿sabes? Sí, pero creo que... Y claro, es decir, o sea, si Trump está gobernando es porque ha habido millones de gente con una tara mental, válgame la expresión, sí, y sin ningún respeto, ¿entiendes?, que les ha votado, ¿no? Y si alguien vota ideas extremas y radicales que lo que buscan es la confrontación y el dominar ellos sobre los demás, pues porque también tienen una tara mental. Y hay gente que me dice, no, es que esos vienen engañados. O sea... No, pero quizá yo la reflexión es un poco, o al menos la que hago yo, ¿no?, escuchándote, la propia naturaleza humana va intrínseca a la naturaleza humana, el deseo de material, de tener y tener y tener, cuando en realidad no hace falta tanto, podríamos tener todos, porque al final todo se reduce siempre al dinero, al poder, a lo material. Mira, a mí cuando la gente habla y dice, no, es que el poder engancha y el poder envenena. El poder está al servicio del dinero. Lo que hace que todos vayamos como vamos es el dinero. Esta mañana venía escuchando la radio y decían que desde la guerra ahora están presentando resultados las empresas más importantes, ¿no?, de este país. Y realmente desde que empezó la guerra, desde Ucrania hasta ahora, han ganado muchísimo dinero. Claro, entonces, claro, está al final. Vamos a ver, o sea, y nosotros tragando. Lo que corrompe es el dinero, ¿sabes? Y el dinero compra el poder. Y el poder está sometido al dinero. Al dinero. Aquí, y en Estados Unidos, y en India, y en los países más pobres de África, porque al final, en todos los sitios, en todos los rincones. Sobre todo. Bueno, ya para concluir, Ismael, adelántame algo de tu próxima exposición, por ejemplo, ¿tiene título ya? Sí. A no ser de que ese loco me salió no le guste y lo quiera cambiar, pues que está en su derecho. Y se va a llamar La mujer en la mirada. Y entonces antes te decía que se hace un círculo, ¿no? La mujer en la mirada trata de cómo viven y cómo sienten. Bueno, mi idea es transmitir que, mira, la revolución más importante del siglo XXI a nivel económico fue la revolución industrial. Pero a nivel social fue la revolución de la mujer. Claro. Entonces esto es un concepto, o sea, que lo tenemos muy claro. Pero esto se circunscribe al mundo occidental, a los blanquitos, como nosotros y nosotras.
Porque más de las 2/3 partes de las mujeres del mundo no han tenido esa revolución, ¿no? Entonces el concepto de esta exposición es transmitir lo que esas mujeres, cuando establecen el diálogo conmigo, que ya las tengo editadas y tal, y esto dice, que me cuentan su realidad, ¿no? Entonces se trata de transmitir que hay miles de millones de mujeres que viven en esclavitud en pleno siglo XXI. Miles de niñas que son casadas cuando tienen apenas 14 años, ¿no? Y que son explotadas a todos los niveles, ¿no? Quizás sin que ellas sean conscientes de que son explotadas, ¿no? Porque hablábamos antes de que son diferentes términos, o sea, diferentes conceptos de vida e influencias. Entonces, trata un poco... Solamente hay un hombre en toda la exposición, el resto son mujeres. Y nos cuentan cositas muy interesantes. El discurso va fundamentalmente de esto. Y por contra, otras exposiciones en las que el escrito que afecta a cada una de las fotografías duraba alrededor de 1,5 minutos, estas duran segundos, ¿no? Son pequeñas, no sé si llamarlo poemas o pequeños retazos, ¿no? Y se cierra un círculo porque la primera era miradas ignoradas y esta trata de las miradas de miles de millones de mujeres a las que se ignora, ¿no? Porque aquí en Occidente hemos alcanzado, la mujer ha alcanzado un estatus que todavía queda por luchar, ¿entiendes? Y que tienen que luchar y tenemos que luchar mucho para que haya una verdadera... Hay que pelear, ¿no? Sí, pero realmente estas mujeres de aquí, no tienen nada que ver con las mujeres de allí. Todos estos logros se quedan aquí y allí no han trascendido. Quiero decir, son las responsabilidades de las mujeres de aquí, ¿no? Eso es responsabilidad de todos nosotros. Decía, y termino, el otro día vi un anuncio del padre Vicente Ferrer, se llama, sí, de una niña en Nepal. Nepal es un país maravilloso, ¿no? Estoy enamorada de Nepal y de la gente de Nepal, ¿no? Y entonces ella decía que era una niña que iba al colegio, a la escuela, y decía, me gusta ir a la escuela y mi sueño es ser enfermera, seguir estudiando para ser enfermera, pero mi padre dice que eso no va a pasar. Y ahí se acaba, ¿no? O sea, entonces, claro, tengo la piel de gallina. Entonces, esto es lo que tendríamos que intentar evitar entre todos, no sé, pero va un poco de esto, ¿no? Y entonces ahí se cierra el círculo porque son mujeres ignoradas. Y voy a hacer un adelanto que no lo sabe nadie, pero de momento ahí se va a acabar también un ciclo de exposiciones de Ismael. Miradas, no sé si habrá más o no habrá, pero por lo menos de momento no lo tengo en la cabeza ya. Pues no te preocupes porque seremos nosotros los que haremos que sí que haya otro ciclo. Ismael García, muchísimas gracias. Ha sido tan bonita esta conversación y sobre todo a mí me gustaría que, bueno, porque ahora ya sabes, están en las redes y ahí queda para siempre, ¿no? Pero la gente que vea tu obra conociera y compartir todas las reflexiones que nos han hecho. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, ya sabes que estoy encantado de tenerte a mi lado, ¿no?
Pues por muchos años, y yo siempre, ya te lo digo, que un auténtico honor, porque nos divertimos, compartimos, pero sobre todo aprendemos. Sí. Gracias. Un abrazo también. Gracias. Aventurero, fotógrafo, viajero, artista, Ismael García es eso y muchas cosas más. Toda una vida entre obras de arte, recorriendo los más prestigiosos museos del mundo, iluminando cuadros y preparando exposiciones. El lujo de contar ahora con él en la Ciudadela de Jaca, como comisario de las exposiciones de los espacios museísticos del castillo, porque una exposición es mucho más que colgar cuadros en las paredes. Ismael nos ha enseñado que los focos deben acariciar los lienzos, realzar su belleza, que menos es más, que cada detalle de la sala es importante, el color de las paredes, alimentar todos los sentidos con olores, con sonidos, creando una magia, un efecto, una sensación en los espectadores cada vez que entren a visitar una exposición. Hacerlo además potenciando el espíritu de las obras, la intención de cada artista. Pero es que además Ismael es artista. Con su cámara ha recorrido Asia de cabo a rabo, en múltiples viajes para compartir con nosotros su colección de miradas. Miradas de niños, de ancianos, de mujeres, porque las mujeres serán las protagonistas de su próxima exposición. Fotografías tomadas en poblados lejanos, rincones difíciles, caminos peligrosos, fotografías sin pactos, momentos que simplemente sucedieron, que la cámara de Ismael raptó, miradas que después lucirán en las paredes de los museos de Europa para conmovernos, hacernos sentir y contar así su propia historia.